Grabarla. Listo. Ok. Bueno, retomando, ahorita que estoy iniciando la grabación de la clase, tenemos a los receptores GI, entonces ya vimos toda su vía de señalización. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si tenemos a un agonista? Si tenemos un agonista, lo que va a pasar es que se va a hacer la activación de este receptor. Por lo tanto, toda esta cadena va a estar surgiendo. Y vamos a incrementar. A final de cuentas, lo que va a ocurrir dentro del organismo, la función, es que se va a incrementar la función de inhibición, porque estamos agregando un fármaco agonista y por lo tanto vamos a potenciar que esta vía de señalización se lleve a cabo. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros adicionamos un antagonista? Si recuerdan, la definición de un antagonista quiere decir que es una molécula que se va a unir a su receptor, en este caso a este receptor de aquí, pero no va a desencadenar efecto, no desencadena. ¿Qué quiere decir? Que si la función de este receptor o de esta proteína, de este receptor es activar a la proteína GI, a la proteína G inhibitoria, que es esta de aquí, lo que va a pasar es que esta situación, como no está desencadenando efecto, no va a ocurrir. Entonces no vamos a tener el proceso inhibitorio. Por lo tanto, la función que va a prevalecer en el organismo va a ser un aumento de la actividad excitatoria. Sí, más o menos quedó claro. Sí, gracias, profesor. Sí, entonces siempre recuerden, porque vamos a estar trabajando con agonistas y antagonistas de sistemas excitatorios y de sistemas inhibitorios. Normalmente cuando menciono que es la inhibición de un sistema inhibitorio y que genera excitación, a veces si lo menciono de esta forma, llega a ser un poquito confuso, pero más bien recuerden esta situación. Recuerden cuál es la función de un agonista, cuál es la función de un antagonista. Los agonistas inversos casi no los veremos, pero recuerden que tienen una función muy parecida a los antagonistas. Entonces lo que estamos viendo es si se va a generar o no se va a generar la actividad del receptor. Ahora, dependiendo de qué receptor y de qué proteína G esté acoplado a ese receptor, va a ser la función final. Entonces, si tengan claro más o menos qué tipo de receptor es, sabemos que podemos activarlo o desactivarlo. Y ya nada más tendremos que observar si este receptor va a tener una actividad fisiológica, excitatoria o inhibitoria. Entonces, esa es la parte como, digamos, la parte más complicada en cuestión del agonismo y del antagonismo farmacológico. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, yo tengo una duda en los receptores nucleares. Ajá. Dijo que la hormona o el fármaco solamente puede migrar al DNA en forma de dímero, pero ¿con quién hace el dímero? Ah, sí, de igual forma, lo que va a pasar es que la hormona migra al interior. Este, la hormona como tal atraviesa la membrana plasmática y después de eso se va a unir a su receptor. Entonces, ese receptor se tiene que dimerizar, es decir, dos receptores se tienen que unir por cada molécula de la hormona para que ya ese complejo de hormona y los dos receptores lleguen directamente hacia el núcleo y ya en el núcleo hagan todo el proceso de traducción, transcripción de genes y por lo tanto la síntesis de proteínas. Gracias. Sí. Fernando menciona que hace dímero consigo mismo o con otra molécula, haciendo homodímeros o heterodímeros. No, creo que te estás confundiendo. Bueno, en esta parte tiene que ser un receptor de la misma familia. Entonces, si es, por ejemplo, un receptor para receptores de testosterona, receptores androgénicos, tiene que ser el mismo tipo de receptor. Entonces, esos dos receptores se unen, se juntan con la hormona o con el fármaco, y ya en ese complejo de los dos receptores de del mismo tipo,
es decir, homodímeros, se van a unir, llegan al núcleo y ya empieza toda la transcripción de genes. Ok, ¿alguna otra pregunta? Profe. ¿No? ¿Todo bien? Ok. No, deja ver si tengo una... Deja ver si tengo un ejemplo más de escrito. Mm, No, bueno, si no lo dibujamos. Tenemos nuevamente nuestra hormona, tenemos receptor nuclear y tenemos otra molécula que es exactamente lo mismo, que es otro receptor nuclear. Entonces, cuando esta hormona llega, bueno, atraviesa la membrana plasmática, llega y lo primero que va a hacer es juntarse con un primer receptor. Entonces llega esta hormona, se junta y después este otro receptor se une con este complejo y entonces ya se forma lo que es el complejo de, en este caso, la hormona. Tenemos al primer receptor, el segundo receptor, y ya una vez que está esto completo, esto ya puede directamente migrar al núcleo. Y entonces ya dentro del núcleo, lo que va a pasar es que puede haber dos opciones. La primera es que todo este complejo de hormona receptor interactúen directamente con el DNA o simplemente la hormona pueda separarse y unirse a otras proteínas que están dentro del núcleo para hacer todos los procesos de traducción y transcripción de proteínas. Ok, sí, no se preocupen. De todos modos, estos los llegan a ver un poquito más en genómica, cuando vean un poquito más de genómica o en endocrinología, llegan a tratar un poquito más de ese tipo de receptores. Pero básicamente es eso, es utilizar dos receptores, se unen, se forma este complejo, este sustrato-receptor, migran al núcleo y ya de ahí hacen transcripción. Ahí existen diferentes variantes, pueden ser hormonas esteroideas, pueden inclusive ser, por ejemplo, algunos otros que son como la vitamina A. La vitamina A sigue este mecanismo que son los retinoides. Profe, ¿Sí? dice que siempre son homodímeros, ¿verdad? Sí. Va, gracias. Sí. Otros ejemplos de señalización por receptores nucleares son la vitamina A, que son los retinoides. Puede ser, ¿qué otra parte? Sí, creo que nada más son de los que recuerdo ahorita. Los retinoides son de los receptores nucleares que tienen actividad. Entonces, en un principio se creían que solamente funcionaban como antioxidantes, pero ya se han descrito varias actividades relacionadas con este tipo de receptores. No, la insulina tiene otro proceso distinto, Lisbeth. Ahorita vamos a hablar acerca de ellos. Esto realmente se va sesgado solamente a moléculas que tengan naturaleza esteroidal. Ya saben, esta molécula de ciclopentano perhidrofenantreno, que son los 6 anillitos,
o los retinoides son los que tienen esta actividad. Ahorita vamos a hablar acerca del siguiente grupo, que son los receptores de tirosina sinasa. ¿Ok? Más o menos les quedó claro lo de los receptores nucleares. Digo, casi no los veremos, pero sí es bueno como que los conozcan. Si no tienen dudas, continuamos con esta parte de tirosina sinasa. Perdón, profesor, es que mi conexión a internet era un poco inestable. Sí. Pero entonces, para que pase al núcleo, nada más hace, ya sea la hormona o el fármaco, hace un homodímero con el receptor y pasa, ¿cierto? Sí, sí, exactamente. Entonces necesitamos este complejo de los dos receptores y el sustrato para que puedan entrar al núcleo. Ah, o sea, ¿son los dos receptores, el receptor celular y el receptor nuclear? ¿O? No, haz de cuenta que estos dos receptores, el receptor nuclear, son exactamente iguales, pero están nadando cada uno de ellos en el citoplasma. Se tiene que formar este complejo de los dos receptores con el sustrato para que ya este complejo, este que está aquí, es el que pueda migrar directamente hacia el núcleo. Si están por separado, no tienen actividad. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, por nada. Bien, el último grupo de receptores son los receptores de tirosina sinasa. Los receptores de tirosina sinasa, como su nombre lo indica, son receptores que se van a encargar de fosforilar residuos de tirosina. Entonces, estos receptores de tirosina sinasa tienen unos sitios de fosforilación dentro de su misma estructura. Entonces, de igual forma, aquí también se necesita estos monómeros que se ve representado en la imagen. Tenemos estos dos monómeros que se encuentran aquí y aquí. Y entonces, como se representa en la imagen, nuevamente para que haya la actividad necesitamos el factor de crecimiento o el sustrato. Y entonces, después de esto, una vez que ya se juntan, tienen actividad catalítica, que es empezar a hacer los procesos de fosforilación. Sí, Fernando, las proteínas G están relacionadas con los receptores de tirosina sinasa. Ahorita llegamos a esta parte. Entonces, lo que ocurre con esto es que una vez que nuevamente tenemos este complejo de sustrato y el monómero A y el monómero B, que son exactamente iguales, ya tenemos la actividad catalítica, que lo que van a hacer es procesos de fosforilación. La fosforilación funciona como un sistema de activación y desactivación. No existe una regla como tal de decir que si se encuentra fosforilado está activado y si está desfosforilado está desactivado. Esto va a variar para cada tipo de proteína. Eso sí, ténganlo un poquito claro. Es decir, podemos tener, por ejemplo, la proteína A, que está en su forma desfosforilada, se encuentra activada. Y si tenemos esta misma proteína A con su fosforilada, entonces esto va a estar desactivada. Y también puede pasar que, por ejemplo, tengamos el caso contrario. Tenemos aquí una proteína B que cuando está en su forma basal se encuentra desactivada y si le agregamos nuevamente su fosfato, está activada. Entonces, solamente la fosforilación es como un marcaje. Es como darle una señal hacia una proteína para que haga algo. Nuevamente, esto va a depender de cada una de las proteínas que estemos viendo, pero solamente tengan en cuenta que puede ser una de las dos situaciones, que puede estar activada o desactivada dependiendo de la fosforilación. Entonces, ¿qué hacen estos receptores de tirosina sinasa? Lo que van a hacer es, una vez que se forme este dímero, van a empezar a autofosforilarse.
ven aquí, estos 3 P's que están marcadas en izquierda y derecha, significa que se está autofosforilando. Y una vez que se fosforila, empieza a hacer un reclutamiento de otras proteínas. Pueden ser proteínas, inclusive proteínas G, pero si ven su nombre, dice proteínas G monoméricas, que son distintas a las proteínas G de los receptores de los GPCR, porque esas se le denominan proteínas G triméricas. Tienen una función más o menos parecida, pero no se preocupen tanto por esta parte. Después de esto, se puede hacer un reclutamiento de una o más proteínas para continuar con la amplificación de la señal. Entonces, esta situación se puede volver tan compleja como, por ejemplo, el sistema que está marcado aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, los receptores de tirosina sinasa, también denominados como FTKs por sus siglas en inglés, y vemos que tienen aquí una gran cantidad de proteínas reclutadas. Inclusive cada una tiene un nombre distinto. Y podemos mencionar que, por ejemplo, esta activación va a reclutar a otra proteína, que en este caso es RAS-GEF, y puede estar relacionada con otras proteínas de la familia RAS. Y todas estas van a tener funciones distintas, ya sea activadoras o desactivadoras, que puede ser activado por el mismo tipo de receptor. Y nuevamente esto se va complicando cada vez más porque tenemos otras proteínas que están interactuando y a su vez otras proteínas que las están regulando a esas segundas proteínas. Entonces, final de cuentas, lo que ocurre es que todo esto se va amplificando, se van reclutando una serie de proteínas relacionadas y finalmente, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar mecanismos de transcripción de genes y también van a regular procesos de replicación celular. En algunos libros casi nunca van a encontrar esquemas tan descritos como esto. Normalmente cuando revisan algún libro tanto de biología celular como de farmacología y tocan los temas de receptores de tirosina sinasa, los van a mencionar como los receptores de las MAP sinasas. También se conocen así o los relacionan como MAP sinasa. La palabra MAP, ¿sí? Dijo que era transcripción de genes y qué. Y regulación de procesos de mitosis, o sea, Ok, proliferación celular, diferenciación, etc. vale, gracias. Sí. Entonces, de una forma simplificada, también los conocen como proteínas MAP, que vienen de la palabra en inglés proteínas activadoras de mitógenos. ¿A qué le suena la palabra mitógenos? A genes que están dentro de la mitosis o a genes que contribuyen a la mitosis. Ujú. También generación de mitosis. Exactamente, que tienen mitos, viene de la palabra mitosis, que es la división celular, y gen viene de génesis, que es la formación. Entonces son proteínas que van a activar procesos que inducen o favorecen la mitosis. Entonces técnicamente todas las proteínas que favorezcan procesos de proliferación, división o especificación celular son denominadas o están relacionadas con las MAP sinasas. Entonces, en los libros las relacionan de esta forma, ya sea que lo encuentren como, digamos, tenemos a la proteína MAP, tenemos a esta proteína, la proteína MAP, que se va a encargar de la formación de, de la inducción de mitosis. Después tenemos a una proteína que se va a encargar de fosforilar a esta MAP, por eso le agregan la K, la K viene de sinasa. Entonces, es la proteína que va a fosforilar. ¿A quién va a fosforilar? A la proteína MAP. Después, esto está relacionado con, le relacionan también a veces como MAP y con 2Ks. ¿Qué quiere decir? Que va a ser la enzima que va a fosforilar a qué proteína? A la proteína anterior, que es la MAPK, que es la proteína que tenemos aquí. Entonces, esta fosforila esta.
Y finalmente tenemos a esta proteína, que puede ser como MAP, sinasa, de la sinasa, de la sinasa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que esta proteína va a fosforilar ¿a qué proteína? A la proteína anterior, que es la MAP sinasa-sinasa. Entonces, normalmente es una forma como de resumir cómo están activando estas proteínas. Obviamente esto no es tan sencillo, no es tan simplificado como se manejan en estos esquemas, que es lo que estamos viendo aquí. Tenemos una gran cantidad de amplificación y tenemos una regulación de este sistema. Aquí realmente en estas proteínas lo que hacen es principalmente modular la actividad. Es decir, normalmente, por ejemplo, ustedes están acostumbrados a los switch de luz que pueden estar encendidos o apagados. Es decir, tener un efecto del 0% o del 100%. Pero ¿qué tal si el organismo decide tener una actividad, por ejemplo, del 73%? Algo así demasiado fino para que sea regulado. Entonces, para determinar esta actividad, lo que se hace es utilizar este tipo de receptores que tienen muchas proteínas involucradas. Entonces, permiten más o menos ajustar qué tipo de actividad necesitas. Porque como estamos hablando de procesos muy importantes como la supervivencia celular, la división celular y sobre todo la diferenciación celular, es decir, la formación de nuevas células específicas para un tejido, para un órgano, necesita muchos sistemas de seguridad. Por lo tanto, estos mecanismos funcionan de esta forma. Tienen varias regulaciones que permiten favorecer la activación o desactivación de muchas otras proteínas. Por eso es que se vuelve un poquito más complicado y hasta la fecha no sabemos exactamente si estas son todas las proteínas, por ejemplo, que están actuando en esta vía de señalización. Pueden existir más que no hayamos descrito, que no se hayan descubierto, pero más o menos se sabe que todas estas están involucradas de una u otra forma regulando al sistema en general. ¿Sí les queda más o menos claro? Sí, profe. Profe, ¿podría repetir brevemente eso de la regulación otra vez? Por Sí. favor. Por ejemplo, normalmente nos acostumbramos a que tenemos una función de activado o desactivado. Esto si quieres ponerlo como 100% de actividad, vamos a irnos a extremos y 0% de actividad. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, se podría ejemplificar, por ejemplo, que el corazón latiera sí o no. Entonces tenemos una actividad del 100% o del 0%. Pero ¿qué tal si el organismo dice, oye, ¿sabes qué? Necesito tanto volumen de sangre o necesito tantas cantidades de oxígeno para regular cierta actividad porque esta persona está empezando a hacer ejercicio o tiene alguna actividad que lo está estresando. Entonces necesitamos regular esta actividad. No necesitamos estar activados al 100% porque esto podemos generar un paro cardíaco por el sobreesfuerzo que tiene y tampoco podemos dejarlo en cero porque pues obviamente no pasaría nada y el paciente moriría, bueno, la persona moriría. Entonces lo que hacen estos receptores de tirosina sinasa es regular la actividad para decir, ¿sabes qué? Necesito que en este momento me des una actividad del 67% y luego me la puedas bajar, no sé, a decir a un 23%, ¿no? Entonces, para que estos cambios finos ocurran, necesitamos de una gran cantidad de proteínas reguladoras y que estén modulando cada una de estas actividades. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos que este esquema es del corazón, por poner un ejemplo, entonces si al final decimos que aquí necesitamos regular la actividad, podemos encargarle a todas estas proteínas para que estén activadas a un punto en específico para tener la actividad final que nosotros estamos buscando. Entonces, como son procesos vitales, como son procesos de proliferación, división celular y diferenciación celular, necesitamos una gran cantidad de personas involucradas, bueno, en este caso proteínas,
para que se pueda hacer una regulación de forma más fina. Entonces, por eso es que tienen muchas proteínas involucradas. ¿Sí, más o menos? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Entonces, los receptores de tirosina sinasa regulan a las proteínas MAP. Sí. O sea, son los que, básicamente los receptores de tirosina sinasa son los primeros que van a desencadenar toda esta vía de señalización, que es lo que nosotros denominamos como cascada río arriba. Es decir, al inicio de la cascada está aquí. Como vamos bajando, se menciona que es una cascada río abajo, como si fuera un río, que el caudal va de aquí hasta el final. Entonces vamos viendo que conforme vamos bajando, esta señal se va amplificando cada vez más. Aquí solamente tenemos activación o desactivación de este receptor de tirosina sinasa. Pero ya de aquí va involucrada una gran cantidad de proteínas que se están reclutando. Entonces, Ok, quien muchas inicia gracias. todo es la tirosina sinasa. Y entonces, como mencionaba Lisbeth, la insulina pertenece a los receptores de tirosina sinasa. Tiene una particularidad que ese no necesita dimerizarse porque ya viene dimerizado, pero es la única particularidad que tiene ese receptor, pero su vía de señalización es muy parecida. Por eso es que la insulina no solamente se encarga de la regulación, por ejemplo, de la glucosa en sangre, sino también tiene procesos, por ejemplo, de diferenciación, favorece el crecimiento celular y tiene otras funciones durante el desarrollo de las personas y del organismo en general, porque tiene una actividad a través de receptores de tirosina sinasa. Ok. Y como me preguntaba Fernando, cuando yo les mencioné que, por ejemplo, existía una vía de señal, unos receptores acoplados a proteínas G, creo que lo tenía aquí. Creo que era... ahí está. Las proteínas G11 y 12. Las proteínas G11 y 12, que yo les decía que estaban acoplados a receptores de tirosina sinasa. Entonces, esto lo que se les escribió es, por ejemplo, lo que está representado aquí. Tenemos un receptor que puede estar involucrado con proteínas, por ejemplo, que están relacionadas con la activación de otras proteínas de las MAP sinasas. Entonces, los receptores 11 y 12 tienen actividad regulatoria sobre la interacción de los receptores de tirosina sinasa. Entonces, se creen que es como el vínculo que existe entre los receptores acoplados a proteínas G y los receptores de tirosina sinasa, que son a través de estos receptores 11 y 12. Pero nuevamente esto es como conocimiento un poquito más reciente, que no abordaremos en el curso, pero solamente por si tenían, o por si lo llegan a ver, es más o menos para que tengan una idea de que está regulando a receptores de tirosina sinasa. Ok. Perfecto. Bueno, si no tienen más dudas, continuamos con ¿qué mecanismos pueden regular a este tipo de receptores? Pues nuevamente, como les estaba mencionando, tenemos principalmente mecanismos de agonismo y antagonismo, que ya hemos visto que pueden ser fisiológicos o farmacológicos, y esto nos va a determinar cómo podemos regular la actividad. Entonces, el objetivo del farmacólogo es determinar cómo se encuentra la función del organismo. Por ejemplo, vamos a poner una función, ¿no? Entonces, hay que determinar si está elevado o está, digamos, deprimido. Entonces, dependiendo de cómo esté la función, si esta función se puede regresar de un estado elevado, puede regresar a la función normal. Si este proceso puede regresar de un estado elevado a un estado normal, entonces es un proceso fisiológico. Por ejemplo, ustedes pueden tomar su frecuencia cardíaca en este momento y más o menos como se encuentran en reposo, estará oscilando entre 70, dependiendo
si son deportistas o no, entre 70 y 80 latidos por minuto. Si ustedes corren 10 minutos, su función va a estar elevada. Entonces aquí pueden tener, por ejemplo, no sé, hasta 110 latidos por minuto. Si ustedes después de descansar unos 10 minutos regresan a su función normal de 60 latidos por minuto, quiere decir que están haciendo un proceso fisiológico. También puede ocurrir el caso contrario, que a lo mejor en un estado de reposo, cuando estén dormidos, su frecuencia cardíaca pueda bajar hasta los 50 latidos por minuto. Pero nuevamente, si ustedes se despiertan, regresarán a un estado normal. Entonces, ese es un proceso fisiológico. Pero, ¿qué pasa si tenemos normalmente en un estado de reposo? Tenemos 110 latidos por minuto. Y entonces, si ustedes hacen ejercicio, a lo mejor esto se incrementa y llegamos a 140 latidos por minuto. Entonces aquí ya tenemos un proceso que está sesgado más hacia el estado activado y tenemos una descompensación del organismo. Entonces, cuando estamos regresando a esta condición basal de 110 latidos por minuto, pero este ya se considera fisiológicamente elevado. Entonces aquí ya es cuando tenemos una patología. Cuando los estados basales están por encima de una condición ordinaria. Aquí es donde entran los mecanismos de los diferentes fármacos. Si ya sabemos exactamente qué tipo de receptores o qué tipo de proteínas favorecen un estado elevado del organismo, podemos asumir que una de estas proteínas se encuentra alterada o que varios mecanismos están alterados y lo que estamos buscando es utilizar fármacos que, una de dos, o nos favorezcan para este caso en particular, tengamos antagonistas de los sistemas excitatorios o un agonista de los sistemas inhibitorios. Estos dos mecanismos lo que van a hacer es que si el paciente tiene una patología, podamos regresar a un estado fisiológicamente normal. Ese es el punto ideal de la terapéutica. Y de igual forma, si tenemos un estado deprimido, y esto supongamos que este paciente en un estado normal se encuentra en 50 latidos por minuto, y si este paciente se deprime aún más, podemos llegar a los 40 latidos por minuto. Aquí nuevamente también tenemos una patología. Pero aquí estamos enfocándonos más hacia un sistema de depresión del organismo. Entonces, para regresar a esta parte, tenemos que hacer el efecto contrario. Si tenemos un estado deprimido, lo que queremos es estimular al sistema para regresarlo a las condiciones normales. Entonces, aquí lo que necesitamos es un agonista del sistema excitatorio o un antagonista del sistema inhibitorio. Entonces aquí para determinar cómo necesitamos regresar tenemos que hacer el proceso contrario. Entonces ese es como el fundamento de la terapéutica. Determinar qué condición se encuentra alterada, qué mecanismos son los que están sobreexpresados o sobreactivados y utilizar herramientas farmacológicas o estos medicamentos o fármacos que ya se sepa su mecanismo de acción y saber cómo podemos regular esto. Entonces básicamente esta es como la idea general de cómo tienen que funcionar los diferentes fármacos. ¿Alguna duda en este sentido? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Ok. Y otro concepto que tiene que ver nuevamente con esta parte de la terapéutica va a ser la afinidad del fármaco. Recordemos que tenemos a los agonistas totales.
que esto normalmente se considera como el agonista endógeno. Es decir, por ejemplo, un agonista total puede ser la noradrenalina y su receptor, el que va a generar máximo efecto, va a ser un receptor beta adrenérgico. Entonces, lo que sabemos es que si damos una dosis de noradrenalina, va a tener una muy buena afinidad por este receptor beta adrenérgico y por lo tanto nos va a dar el máximo efecto posible. ¿Cómo se definiría la afinidad? La afinidad es la capacidad de unión que tiene sobre el receptor. Entonces, para que esta afinidad se incremente, tiene que ver mucho con la energía libre de la enzima. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, utilizando una analogía, si ustedes, por ejemplo, así como están sentados en la silla o donde estén ahorita presentes, si su silla es bastante cómoda, quiere decir que ustedes están encajando muy bien en ese receptor. Por lo tanto, no va a haber necesidad de que se tengan que levantar para poder tener una afinidad mayor, porque su receptor es bastante cómodo. Entonces, la energía que tienen, la energía de afinidad es muy alta. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tienen una silla que tienen estos como respaldos, o estas situaciones donde descansan sus brazos, los descansabrazos, y se sientan exactamente en el descansabrazos? Lo que van a hacer es que su afinidad es menor, porque no va a ser tan cómodo para ustedes mantener mucho tiempo en esa silla. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a lo mejor después de unos 5 minutos ustedes se van a levantar. Entonces, lo mismo ocurre con los receptores y con los neurotransmisores. Si un neurotransmisor tiene muy buena afinidad, tiene muy buena energía de unión sobre ese sitio de unión al receptor, se va a mantener ahí por más tiempo. Pero ¿qué ha pasado? Que existen, por ejemplo, fármacos que tienen muy buena afinidad, pero muy baja eficacia. Entonces, estos normalmente son los agonistas parciales. Pero ¿qué va a pasar? Este agonista parcial lo que va a hacer es desplazar al agonista endógeno porque tiene una mayor afinidad. Es decir, se siente más a gusto o las interacciones químicas que ocurren dentro del receptor son mucho mayores. Entonces le va a costar más trabajo al receptor liberarse de esa molécula para dejar pasar al agonista total. Entonces, ¿qué va a pasar? La gráfica que normalmente se ve, que tenemos esta gráfica, tenemos a nuestro agonista total y el agonista parcial lo que va a hacer es que su efecto va a ser menor. Entonces, este agonista parcial lo que va a hacer es que si nos da un 100% de efecto, el agonista parcial nos va a dar un 60% de efecto. Entonces, este agonista parcial ya se podría considerar como un antagonista. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo la actividad total del sistema. Es decir, esto puede funcionar, por ejemplo, un agonista parcial puede funcionar para disminuir la frecuencia cardíaca. Si sabemos que noradrenalina incrementa la frecuencia cardíaca, lo mejora uniéndose a sus receptores a 140 latidos por minuto, pero este receptor tiene menos eficacia, pero tiene una mayor afinidad, pero nos da un efecto máximo de, no sé, 90 latidos por minuto. Lo que estamos haciendo eventualmente es disminuir la frecuencia cardíaca utilizando un agonista parcial. Entonces también son estrategias que se utilizan para disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, a final de cuentas, lo que ustedes vieron en Pharma 1 de cómo se comportan los fármacos, aquí lo que vamos a hacer es cómo aplicarlos directamente a la terapia. Cómo utilizar las herramientas adecuadas para saber que un fármaco pueda disminuir el efecto o puede incrementarlo. A lo mejor, por ejemplo, tenemos otro caso de
un fármaco que tenga muy buena afinidad y también una muy buena eficacia. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a mantener, como la afinidad es elevada en este fármaco y la eficacia es elevada, lo que vamos a hacer es que lo vamos a mantener por más tiempo en un estado, a lo mejor no llega al estado máximo de 140, pero como tiene una muy buena afinidad se va a mantener unido por más tiempo. Entonces vamos a mantener ese efecto por un periodo más largo. Entonces aquí estamos activando el sistema. No sé si más o menos queda claro o los estoy revolviendo un poco. El agonista parcial, si tiene mayor afinidad pero menor efecto, ¿se puede usar como qué? ¿Como inhibidor? Como antagonista. Ujú. Ah, ok, gracias. Pero si el agonista parcial tiene muy buena afinidad y muy buena eficacia, se puede utilizar como activador. Entonces ahí es donde entran los agonistas parciales, que pueden ser activadores o desactivadores, dependiendo contra quién lo compares y dependiendo en qué situación lo tengas. Bueno, es perfecto. Sí. ¿Todos los demás bien? Todo bien. Profesor, pero sí, o sea, sigue teniendo un poco de eficacia, ¿no? O sea, un 100% como antagonista, no, porque sí generaría algo. O sea, solo digamos que lo disminuye. Ajá, sí, a lo mejor, por ejemplo, si su eficacia es menor al agonista endógeno, pero tiene más afinidad, lo que va a pasar es que se va a mantener por más tiempo unido al receptor. Supongamos, vamos a poner con números, creo que es luego más fácil. Tenemos a noradrenalina. Supongamos que este tiene un tiempo de vida media, es decir, cuánto tiempo dura en el organismo, de 1 segundo. Y tiene una eficacia, hablando en corazón, de 140 latidos por minuto. Y tenemos a nuestro fármaco A, que tiene un tiempo de vida media de 10 segundos y tiene una eficacia de 90 latidos por minuto. Y tenemos un fármaco B, que tiene su tiempo de vida media de, no sé, también vamos a ponerle 10 segundos, pero su eficacia es de 130 latidos por minuto. Entonces, dependiendo, por ejemplo, cómo esté tu sistema, si tu sistema va a estar, regresando a esta parte, si tu sistema se encuentra alterado, es decir, tienes una condición basal de 140 latidos por minuto, tú lo que quieres hacer es bajar esa frecuencia cardíaca. Entonces tienes dos opciones. O das un fármaco B que te va a bajar 10 latidos por minuto, es decir, tiene una muy poca, te va a tener un menor efecto terapéutico, o tienes un fármaco A que te da una eficacia de 90 latidos por minuto. Entonces ya estás disminuyendo la situación. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tienes el caso contrario? Tienes un fármaco, bueno, tienes una condición donde te encuentras en 50 latidos por minuto y tú quieres elevar esa frecuencia cardíaca. Entonces aquí te convendría o un fármaco A que te eleva a 90 latidos por minuto, te lo deja más o menos normal, o a lo mejor quieres un efecto un poquito más severo. A lo mejor esta persona tiene un paro cardíaco y necesitas despertarlo. Entonces necesitas un incremento en la frecuencia cardíaca hasta 130 latidos por minuto. Entonces ahí es donde entra, digamos, la diferenciación en cuándo utilizar un fármaco u otro. Y ahora, si lo comparamos, por ejemplo, con noradrenalina, que tienen, por ejemplo, eficacias similares el fármaco B y noradrenalina, pero la diferencia es que tiene más afinidad. Entonces, ¿en qué se va a ver reflejado? En que el fármaco B va a durar más tiempo generando ese efecto que si utilizáramos noradrenalina, donde solamente dura 1 segundo. Entonces, más o menos son los conceptos que podríamos ver.
Sí, más o menos, Lisbeth. Profesor, gracias. Ok. Entonces, nuevamente, estos conceptos ténganlos en mente cuando hablemos un poquito acerca de qué tipo de fármacos se van a utilizar y sobre todo la parte de las patologías. Siempre vean cómo está su sistema, cómo está su organismo, sepan qué mecanismos son excitadores, qué mecanismos son inhibidores para que puedan hacer la correlación mejor. Y este pensamiento como deductivo les facilitará muchas, digamos, memorizar muchas cosas, porque si ustedes, por ejemplo, conocen 5 fármacos que sean activadores y yo les digo que su sistema se encuentra deprimido, sabrán que cualquiera de esos fármacos puede ser una herramienta adecuada. Pero si yo les digo que si su sistema se encuentra excitado y le dan un fármaco excitador, lo que van a hacer es empeorar la patología. ¿Ok? Bien. Entonces, con ese tema terminaríamos el primer tema de la unidad 2, que sería la de comunicación celular. Y vamos a entrar directamente a cómo es la clasificación de diferentes, de otros sistemas. Vamos a hablar acerca de la farmacología del sistema nervioso autónomo y la sinapsis neuromuscular. Entonces, primeramente, lo que necesitamos saber es cómo se divide el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene 2 clasificaciones principales: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Aquí en el sistema nervioso central vamos a encontrar principalmente o exclusivamente al cerebro y a médula espinal. Y bueno, también entre estos dos se encuentra el tallo encefálico. Entonces, primeramente vamos a centrarnos un poquito acerca del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, que es prácticamente como nosotros le mencionamos como la computadora o el dirigente de nuestro organismo, está principalmente regulado por el cerebro. Entonces, el cerebro ha sufrido diferentes procesos de maduración, de procesos de complejidad, y se ha incrementado tanto las regiones que se han descrito, se ha incrementado, por ejemplo, la superficie de este mismo órgano, y esto ha permitido que conforme el proceso de la evolución tengamos procesos mentales un poquito más complejos. Aquí, por ejemplo, vemos al inicio que tenemos la descripción de un cerebro de roedor, tenemos de rata y de conejo, y podemos observar que, por ejemplo, tenemos en esta zona de aquí, tenemos la región ocular y tenemos los 2 lóbulos junto con el cerebelo y el tallo encefálico. Que el tallo encefálico, véanlo como si fuera una unión entre el cerebro y la médula espinal. Entonces, aquí lo que vemos, por ejemplo, de los cerebros de rata y conejo, es que la parte de los lóbulos se encuentra lisa. Es decir, no tiene estas protuberancias, estas proyecciones que tienen otros cerebros que se fueron desarrollando. Por ejemplo, vemos que el gato ya empieza a tener estas cisuras. Las ovejas y los delfines, inclusive los chimpancés y nosotros, ya podemos ver estas cisuras con mayor definición. Y esto lo único que hace es que favorece la superficie de contacto. Es decir, por ejemplo, si fuera una superficie lisa, pues prácticamente veríamos como que esta área por ejemplo, si esto fueran 10 centímetros, pues prácticamente esta sería el área que abarcarían los 10 centímetros de un cerebro. Si lo que hace el cerebro es formar estas cisuras, lo que hace es tener una distribución de esta naturaleza. Entonces, nuevamente en estos 10 centímetros, vemos que la cantidad de materia gris que está presente se está incrementando más. Entonces, por eso es que se han generado estas proyecciones, sobre todo para compactar el cerebro y para aumentar la cantidad de espacio que se está formando. Aquí, por ejemplo, del lado derecho tenemos la primera imagen de una neurona, una tinción de plata, relacionada por el investigador español Santiago Ramón y Cajal, que fue el primero que empezó a hacer la descripción de la unidad funcional del cerebro, que es la neurona.
Entonces aquí lo que se puede observar es que la neurona tiene un núcleo central, que es lo que está aquí marcado en más oscurito, seguido de diferentes proyecciones que son las regiones de los axones. Entonces tenemos un centro que es el soma y tenemos estas proyecciones que son parte de los axones, que es básicamente como la unidad funcional del cerebro. Entonces, en la actualidad, el cerebro no se ha descrito exactamente cómo funciona. De hecho, no tenemos como... Sabemos que está formado por neuronas, sabemos que estas neuronas generan sinapsis, que son estas comunicaciones eléctricas y químicas entre una neurona vecina, pero específicamente no sabemos cómo generar los procesos complejos que podemos percibir, como la implementación de los sentidos, los pensamientos que tengan que ver con memoria, con sentimientos, con razonamiento lógico. Aún no está muy claro cuál es el proceso químico que se sabe para que este mecanismo ocurra. Entonces, ¿cómo se ha clasificado el cerebro? Pues lo que se ha observado es que existen diferentes regiones que controlan cada uno de los diferentes sentidos. Por ejemplo, tenemos la área 1 que está en el lóbulo occipital, que controla la parte visual, es decir, esta directamente se encarga del procesamiento de las imágenes y de la luz que entra por los ojos, pasa por el nervio óptico y nuevamente se procesa en el lóbulo occipital. Tenemos, por ejemplo, el área de las asociaciones. Esta, que se encuentra en el lóbulo temporal, se encarga principalmente de hacer las conjeturas, de hacer el proceso de razonamiento, de hacer todas las deducciones, la integración de una o dos o más señales que llegan, cómo poder sacar un resultado como tal. Tenemos en la parte central del organismo el área motora. Esta se encarga principalmente de la coordinación de los músculos tanto de las manos como de las extremidades y específicamente de los dígitos, es decir, de los dedos de la mano. Tenemos el área de Broca, que es el área 4, y el área de Wernicke. Cada una de ellas, por ejemplo, el área de Broca se encarga, por ejemplo, de la elaboración de enunciados, de palabras coherentes, y el área de Wernicke se encarga, por ejemplo, de la recepción del mensaje. Es decir, si ustedes, por ejemplo, no tienen buena coherencia, pues su área de Broca estará al menos un poquito dañada. Y si ustedes no entienden o son muy distraídos, posiblemente el área de Wernicke es la que esté atrofiada. Tenemos también el área auditiva, que se encarga del nervio auditivo. Tenemos el área sensorial, que nos permite determinar, por ejemplo, la temperatura. Por ejemplo, si ustedes tocan, por ejemplo, su libreta o la pluma, esa sensación de cómo es la textura del objeto que están tocando está directamente por el área sensorial y el área somatosensorial, las 9 y 10, que están integradas en el lóbulo parietal. Por ejemplo, los procesos mentales se encuentran en la región número 13, que es el lóbulo frontal, que esto tiene que ver un poquito con procesos de memoria, con procesos de razonamiento lógico-matemático. La parte, por ejemplo, 14, que es el cerebelo, se encarga principalmente de mantener su cuerpo estable. Se encuentra, digamos, como favorecer el equilibrio, favorecer la postura y determinar el área espacial. Es decir, si ustedes, por ejemplo, quieren acercar su mano derecha hacia la nariz, ustedes pueden determinar fácilmente a través del cerebro. Entonces, con el cerebelo, perdón. Es decir, para que ustedes sepan exactamente dónde mover y cómo llegar a una parte de su cuerpo sin necesidad de verlo, tiene que ver parte con el cerebelo. ¿Ok? ¿Qué más? Pregunta Carlos, ¿cuál es la función del lóbulo ínsula? Ay, no me acuerdo. Lóbulo ínsula, la verdad es que no me suena el término, pero te lo investigo y te lo digo la siguiente sesión. Ok. Eso es, digamos que en la parte exterior, en la superficie del cerebro.
Después tenemos la parte del sistema límbico. El sistema límbico es prácticamente la región interna del cerebro, es decir, la que está recubierta del organismo. Aquí, en estas regiones, son espacios un poquito más pequeños que se encargan principalmente de la coordinación de procesos un poquito más elaborados. Esta parte ha sido desarrollada específicamente en los mamíferos, que permiten mejorar los procesos de comunicación y los procesos de integración a diferente tipo de grupos sociales. Tenemos, por ejemplo, los cuerpos mamilares, que se encargan, por ejemplo, de controlar la memoria temporal. Están relacionadas con el síndrome de Wernicke, es decir, que ya no pueden integrar las palabras, que no entienden el lenguaje o que la pueden asociar las palabras, pero no le dan un contexto adecuado. Y también está relacionada con la ataxia. La ataxia es como la atrofia neuromuscular. Es decir, cuando ustedes tienen movimientos descontrolados, eso se refiere a la ataxia. El hipotálamo se encarga, por ejemplo, de la liberación y del control de las neurohormonas, es decir, las hormonas que son liberadas en el cerebro. Después se encarga, por ejemplo, de dar la señal, por ejemplo, a la hipófisis, y de ahí la liberación hacia torrente sanguíneo para la coordinación de otras funciones. Regula también, por ejemplo, los procesos de sed, es decir, el control hídrico de nuestro organismo, relaciones como el apego social, y también está relacionada con la formación de oxitocina. Que la oxitocina, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, favorece la labor de parto y también está relacionada con el interés sexual por otro tipo de personas o el proceso de excitación sexual. La glándula pineal se encarga de la regulación de los estados de sueño. También se encarga de la liberación de melatonina, que nos da el fotoperiodo. Es decir, la sensación de saber si ya es de día o de noche y cómo regular estas actividades del organismo está principalmente relacionada con la melatonina. Tenemos a la amígdala, que está relacionada también con la memoria, pero sobre todo con la memoria a largo plazo, que es esta parte de la consolidación de la memoria. En la amígdala se van a encargar todos los recuerdos que están asociados, por ejemplo, a su infancia o aquellos recuerdos que les hayan marcado en algún aspecto de su vida que prácticamente siempre los tengan presentes, van a estar almacenados aquí en la amígdala. También está relacionada con la toma de decisiones y está también altamente involucrada con el condicionamiento del miedo. Entonces, si por ejemplo ven que les digo que la amígdala se encarga de la memoria a largo plazo y también está relacionada con el miedo, está ampliamente descrito que la amígdala se encarga, por ejemplo, de todos los traumas que tienen de niños y las fobias que se generan en los adultos, tiene que ver con una experiencia traumática que les dio en la infancia, que posiblemente todo el contexto lo hayan olvidado, pero ese evento traumático para ustedes se queda almacenado. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, si ustedes tienen alguna interacción, por ejemplo, con una araña en su infancia y después ya a sus 22 años vuelven a observar alguna araña, en automático la amígdala recuerda esa experiencia traumática de su infancia y lo saca. Entonces ahí es cuando empieza el funcionamiento del miedo. Y finalmente el hipocampo se encarga específicamente de la memoria a corto y a largo plazo. Es el encargado de controlar tanto a la amígdala como a los cuerpos mamilares para generar esta memoria. ¿Esto por qué es así? Porque, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de información que estamos recibiendo en todo momento. Y el cerebro designa qué información es importante y qué información no es importante. Por ejemplo, a lo mejor el 80% de las palabras que les digo no es importante para ustedes y se les va a olvidar. Entonces, a lo mejor si hay algo que realmente los asombre, eso en automático el hipocampo dice que es importante y por lo tanto eso lo van a absorber y lo van a recuperar mucho más fácil que a lo mejor toda la demás palabrería que no les interesó. Entonces, digamos que el hipocampo se encarga de sesgar toda esa información que necesitan y qué información no necesitan. Porque si no, lo que ocurriría es que se saturarían de toda la información que llega a sus organismos y cómo está siendo representada. Por ejemplo, ustedes a lo mejor en estos momentos no tienen conciencia de cómo se encuentra su pie izquierdo. Ahorita, como ya se los hice mencionar, posiblemente ya prestaban atención a su pie izquierdo, pero en un momento anterior no tenían interés de saber cuál era la posición,
cómo era la sensación del calcetín o del zapato que tenían en ese pie, y ni tampoco la temperatura. Entonces, el cerebro se descuida de muchas regiones del organismo si no es relevante en ese momento. Entonces, eso hace que solamente se enfoquen en ciertos tipos de sentidos, ya sea el visual, el auditivo o el sistema sensorial. Ah, sí, esto de la glándula pineal, solamente es un poquito, esto ya es escepticismo. Como la glándula pineal se encuentra específicamente en medio de la frente, entonces mucha gente decía que era la parte de la apertura de los ciclos del sueño, del estado de la memoria, y muchas personas lo han relacionado con la parte del tercer ojo. Esto sobre todo en algunos grupos religiosos se relaciona como es la parte física, pero solamente es por la anatomía donde se encuentra, y específicamente, bueno, si tienen curiosidad, es exactamente aquí. Aquí es donde está la glándula pineal. Si siguen taladrando, mero en el centro de su cerebro se encuentra la glándula pineal. Ok. Esto nada más es para que tengan una idea de cuáles son las regiones importantes. Digo, no es necesario que sepan un poquito de neuroanatomía, tampoco es necesario que se memoricen todas estas partes de la región del cerebro, pero que sepan que los estudios se han hecho sobre todo, digamos, en los primeros estudios de la fisiología neuronal, se utilizaban en personas que, por ejemplo, tenían procesos de alteraciones y veían qué secciones del cerebro estaban dañadas. Inclusive los primeros experimentos que hacían Broca y Wernicke es que a pacientes les abrían una región del cerebro y empezaban a estimular con electrodos. Y veían que, por ejemplo, si una persona tenía algún estímulo ahí, ya no podía coordinar o ya no podía elaborar oraciones complejas. Y si Wernicke lo que veía en ese mismo tiempo es que si estimulaban la otra región, ya no podían entender los mensajes. Entonces, básicamente, digamos, fueron los primeros experimentos rudimentarios, pero así es como se fueron describiendo las diferentes regiones. Como les digo, hasta la fecha no sabemos específicamente si solamente sea esa la única región que, por ejemplo, regula la sensación visual, pero sabemos que ahí se encuentra la mayor cantidad de neuronas que están interactuando con la percepción de la luz. Pero puede existir que, por ejemplo, en el lóbulo frontal también tengamos neuronas que están regulando los procesos de visualización. Entonces solamente es como para que sepan que hay diferentes regiones y que cada una de ellas regula algún sentido o algún proceso mental complejo. Ok. Después tenemos a la médula espinal. Aquí en la médula espinal se ha descrito que se tienen diferentes regiones. Tenemos la región cervical, que va de las vértebras 1 a la 8. Tenemos la región torácica, que constituye otras 12 vértebras. La región lumbar, que consta de 5. Y la región sacra, de otras 5. Entonces, cada una de ellas, la región cervical, la región torácica, lumbar y sacra, lo que se hace es encargar de la regulación de las diferentes regiones que se encuentran cerca. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, la región cervical va a controlar esta región del organismo, que es prácticamente toda la del tallo encefálico y las regiones de la cara y del rostro. La región torácica se va a encargar de la regulación principalmente de la caja torácica, es decir, la regulación de los pulmones, de el hígado, de los riñones, del corazón, etcétera, inclusive de algunas extremidades. La región lumbar se va a encargar de las regiones de la región pélvica. Aquí van a encontrarse también parte de la regulación del estómago, de la vejiga, de los órganos sexuales, y finalmente la región sacra se va a encargar también específicamente de los órganos sexuales y de las extremidades inferiores. Entonces, la disposición de estas regiones hace que sea mucho más cercana o mucho más vecina a la zona preferencial. Entonces, solamente es para que sepan que esa es la disposición de las diferentes vértebras. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Profe, ¿puede repetir brevemente qué regula cada zona? Sí, básicamente es, así como la tienes dispuesta, toda la región o todas la zona del organismo donde se encuentra la zona torácica es la parte que va a regular. Es decir, si yo te digo que aquí aproximadamente la cervical son 8 vértebras, bueno, aquí a lo mejor no las conté bien, pero sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta acá. Digamos que específicamente acá. Hasta ahí quedaría la zona cervical. Entonces, toda esta región, que es la parte del rostro, la parte del cerebro y del tallo encefálico, está coordinada por las vértebras cervicales. La región torácica, como su nombre lo indica, va a ser de las siguientes 12 vértebras, que principalmente van a englobar a los pulmones, al corazón, a las extremidades superiores. La región lumbar se va a encargar, por ejemplo, del hígado, de los riñones, del estómago, porque se encuentran, pues haciendo un símil, en qué regiones se encuentran del organismo. Y finalmente la región sacra se va a encargar, por ejemplo, de los órganos sexuales y de las extremidades inferiores. Entonces solamente se encuentran como a la par en cuestión de la anatomía. Esto lo hace para ser un poquito más económico y más eficiente. Es decir que toda la función necesitamos inmediatez, entonces necesitamos que esté cerca del órgano que queramos activar. Entonces la médula espinal solamente funciona como un centro de recepción de información de los diferentes órganos para llevarla hacia el cerebro. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿No? ¿Todo bien? No, profe, gracias. Ok. Bien, eso es, digamos, a nivel de sistema nervioso central. Lo retomaremos un poquito cuando veamos la siguiente unidad, la unidad 3, pero solamente para que sepan que está el cerebro y la médula espinal. Después tenemos al sistema nervioso periférico y tenemos dos subdivisiones. La división aferente y la división eferente. Aferente pueden relacionarlo como que es información que proviene de afuera, para que sea más fácil. Quiere decir que la división aferente se encarga de la recepción de información que viene del medio externo. Aquí, ¿qué puede ser? Puede ser, por ejemplo, la luz, los sonidos, la temperatura, los sabores y los olores. O sea, específicamente, la división aferente se encarga preferentemente de los sentidos: tacto, vista, oído, olfato y gusto. Entonces, toda la información que viene de afuera es contenida en la división aferente, y la división eferente, véanlo como el sistema efector. ¿Qué quiere decir? Lo que va a realizar el organismo en respuesta a esos diferentes estímulos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a poner este mecanismo. Tenemos, por ejemplo, esta es esta señalización que ocurre dentro del organismo. Tenemos, en la parte más baja, tenemos a los diferentes dígitos y tenemos neuronas que son mecanoceptores o mecanoreceptores que se encuentran en la superficie de sus dedos. Entonces, lo que hacen los dedos es, por ejemplo, si ustedes tocan alguna superficie que tengan cerca, pueden determinar, por ejemplo, la textura de ese objeto que están tocando, la temperatura, y también detectar si, por ejemplo, puede tener algún estímulo nocivo o no. Es decir, por ejemplo, si tocan, no sé, lo que tengan a la mano, su computadora, su pluma, podrán detectar si está frío o no está frío, si tiene alguna percepción, si los llega a lastimar o no, etcétera. Entonces, para que esto ocurra, primeramente las neuronas que se encuentran en los dedos, van a mandar una señal. ¿A dónde van a llevar esa señal? A la parte del ganglio de la raíz dorsal. De ahí va a subir hacia el tálamo, va a llegar a las regiones
del cerebelo y finalmente va a llegar a la zona somatosensorial, que lo habíamos mencionado que se encuentra aquí, en el área 3. También puede mandar señal al área 9, que está aquí justo pegadito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos, vamos a copiar esta imagen. Porque aquí es donde se pierden un poquito. Entonces, esta imagen que tenemos aquí a la derecha es una representación de la médula espinal. La médula espinal tiene diferentes regiones. Tiene lo que le llaman el cuerno dorsal y la zona ventral. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, tenemos aquí un pequeño lóbulo que se le denomina ganglio. Un ganglio técnicamente es una estructura abultada dentro del organismo. Normalmente ustedes conozcan más los ganglios que están aquí en la parte de la garganta, que dicen, ya se te inflamaron los ganglios, pero ese tipo de ganglios tiene que ver con células del sistema inmune. Entonces son distintos, pero se les denomina ganglios porque son ganglios linfáticos, porque transportan linfa que está relacionada con células del sistema inmune. En este aspecto, el ganglio de la médula espinal se le llama ganglio de la raíz dorsal. ¿Qué es específicamente esta región que se encuentra en la médula espinal? Entonces, ¿para qué funciona un ganglio? Los ganglios son como sistemas son como pequeños módulos que van a recibir toda la información que viene del exterior. Por ejemplo, si ustedes sienten, al tocar, por ejemplo, su computadora y sienten que está fría, lo que va a hacer es que este ganglio recibe esta señal que está producida por los dedos, llega, de aquí vienen los dedos, llega aquí, llega al ganglio, y de aquí del ganglio, él decide hacia dónde se va a ir esa señal. Lo vamos a llevar hacia arriba, hacia la médula espinal y después hacia el cerebro. Y vamos a determinar a qué región del cerebro se va a llegar. Necesitamos mandarlo a la región donde primero determine cuál es la temperatura, la región somatosensorial, y también la otra que nos diga, por ejemplo, si tiene qué tipo de textura, entonces la región sensorial. Entonces nos manda esa señal, la bifurca y la manda a las dos regiones del cerebro que sean necesarias. Entonces, estos pequeños ganglios funcionan como un sistema de recepción de información. Ahora, por ejemplo, ¿qué tal si ustedes tienen un sistema que los va a lastimar? Por ejemplo, tienen su pluma y empiezan a generar presión sobre su dedo. Van a empezar a sentir una sensación dolorosa. Entonces, lo que van a hacer es que va a mandar esa señal tanto a la temperatura para saber si en este caso la pluma, está fría, y también los va a mandar a una señal donde interprete esa sensación dolorosa. Entonces los ganglios son como que esos pequeños sitios de computadora que va a determinar exactamente hacia dónde se va a mandar esa información. Entonces por eso es que son como estas pequeñas proyecciones que determinan exactamente hacia dónde se llega todo este proceso. Y entonces normalmente estos esquemas lo que nos dice es exactamente qué neuronas están interactuando, qué regiones del cerebro están participando y específicamente en qué región del cerebro se va a procesar esa información. Entonces el sistema sensorial funciona exactamente lo mismo para todos los demás elementos. Por ejemplo, en los ojos tenemos receptores que están asociados a los conos y bastones, que reciben, por ejemplo, los conos reciben la intensidad de color y los bastones determinan, por ejemplo, la escala de grises. Entonces, para que ustedes procesen una imagen que están viendo,
necesitan hacer la combinación tanto de colores como de escala de grises. Entonces, los conos y bastones determinan esa cantidad de luz, la mandan hacia una región del cerebelo y de ahí sube hacia el nervio óptico. ¿Para qué? Para hacer esta traducción de la señal. De igual forma, en el oído tenemos también pequeños cilios que detectan las vibraciones. Eso se convierte en una señal eléctrica, se manda directamente al nervio auditivo y ya se hace la integración junto con, por ejemplo, con el área de Wernicke para entender exactamente, por ejemplo, las palabras que les estoy diciendo. Y además de eso, también se va, por ejemplo, al hipotálamo para determinar si lo que están escuchando les sirve o no les sirve. Entonces, más o menos es como que se den una idea de todos los procesos que están ocurriendo para generar algún tipo de efecto. Entonces, así es como funciona la división aferente. ¿Tienen preguntas sobre esto? Profe. No, profe, gracias. Ok, Roberto pregunta si hay un entrecruzamiento entre las fibras del tallo encefálico. Los entrecruzamientos, nada más para terminar, un entrecruzamiento significa que una señal se está filtrando de un lado a otro. Por ejemplo, si volvemos a esta imagen, podemos observar que el área de Wernicke, que procesa los sonidos, está muy cerca, por ejemplo, del lóbulo occipital. Entonces, si ustedes, que dudo mucho que ustedes conozcan, por ejemplo, algún tipo de drogas que sean alucinógenas, las personas que han sufrido alucinaciones normalmente tienen una interferencia con las señales. ¿Qué quiere decir? Que la señal que se tenía que llegar directamente al lóbulo occipital se empieza a filtrar hacia el área auditiva. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una distorsión de los elementos que estamos viendo. Por eso las personas, por ejemplo, con drogas, sobre todo con LSD, dicen que escuchan los sonidos, que pueden oler las palabras. Empieza a haber una seriación de atrofias entre la información que está llegando y la información que realmente se está procesando. Entonces, toda esta distorsión de las señales es la parte que genera alucinaciones. Esto puede estar estimulado, por ejemplo, con algunas drogas o con, por ejemplo, en algún tipo de patologías, como algunas reacciones psicóticas. También está relacionada con la filtración de estas señales. Sí, parte de la sinestesia también está regulada con este tipo de procesos. La sinestesia significa que, por ejemplo, ustedes tienen un estímulo en una región del cuerpo y lo perciben en otro lado. Entonces, quiere decir que en algún punto del tallo encefálico, aquí, en algún punto del tallo encefálico o del tálamo, si la señal se tenía que mandar a la zona superior, a lo mejor la va a mandar a la zona inferior. Entonces, ahí es donde tenemos este tipo de problemas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dejarle hasta aquí la sesión y nos veríamos el siguiente martes. Ya también les dejé su primera tarea ahí en el Classroom y cualquier duda, pues ahí me avisan. Profe, yo tengo una pregunta de la tarea. Sí. Cuando dice primer mensajero, ¿se refiere al fármaco o al primer mensajero que es que como lo quieras sacaría el mencionar. cuerpo? Si vas a hablar, por ejemplo, de noradrenalina, pues tu primer mensajero es noradrenalina. Okay. Si vas a hablar de un fármaco como propanolol, vas a decir que ese es tu primer mensajero. Ok. Perfecto, profe. Gracias. Sí, por nada. Pues cuídense mucho y nos vemos el siguiente martes. Profe, yo tengo otra duda con la tarea. Sí, dime. Ve que dice que hay un rubro que dice proteínas activadas, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, yo encontré un adrenérgico beta 2. Ajá. Y pues segundos mensajeros AMP psíquico calcio, ¿no? Pero proteínas activadas podría ser adenilato ciclasa y la sinasa A. Sí.
Sí, y ya, Ok. por ejemplo, si tienes un esquema un poquito más extenso como este, supongamos que es el fármaco que dices, puedes mencionar, por ejemplo, que se activó esta proteína, CISARC, que está, por ejemplo, también alguna proteína RAS, etcétera. Ok. Bueno, es que todo lo que voy encontrando es de GS. Sí, no hay problema. Ok. Profe, yo también tengo una pregunta. Sí. Si nosotros estamos utilizando un fármaco que está asociado, bueno, que el receptor está asociado a una proteína G inhibitoria, Ujú, entonces como segundo mensajero pues no habría. exacto. O, Ujú. pero aún así, por ejemplo, ahí en el segundo mensajero le ponemos que inhibe a ese segundo mensajero. Ajá, pueden ponerlo como que inhibe a un segundo mensajero o que no se forma ningún segundo mensajero. Ok, gracias. Sí. Profe, y para la parte de efecto fisiológico y farmacéutico, ¿podemos resumir de manera muy concreta qué hace o nos tendremos que extender un poco? Pues solamente, si pueden describir, por ejemplo, si es a nivel de corazón, decir que genera taquicardia o que, por ejemplo, si está regulado si es farmacológico, a lo mejor pueden decir que genera arritmias o alguna situación así. Ok, bueno, porque bueno, yo puse más o menos un poquito del mecanismo muy resumido Ajá, y aparte puse pues, lo que pasa, ¿no? O sea, un broncoespasmo, un broncodilatador, vasoconstrictor y así. ok, sí, está bien, Ok, va, gracias. por nada. Ok, pues, hasta luego, que tengan buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta el Por nada. martes. El martes, bonito Hasta día. luego. Profe. Hasta luego, profe. Gracias. Profesor, hasta luego. Hasta luego.